Hoy vamos a estar hablando de la política fiscal. Vamos a empezar con la disciplina de la política económica, que básicamente se centra en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Para hablar un poco de lo que es la política fiscal, tenemos que saber que el mayor recurso genuino con los que cuenta el Estado es la recaudación impositiva. Entonces tenemos que recordar que los impuestos pueden ser directos, cuando graban la riqueza, la renta o la propiedad de bienes, por ejemplo, ganancias, bienes personales, etc. O indirectos, que es cuando recaen sobre el costo de un bien o servicio, es decir, que graban el consumo. Un ejemplo, el impuesto a valor agregado, el IVA. Luego también, además de los impuestos, otro recurso es la deuda pública, que mantiene el Estado frente a los particulares u organismos financieros, sean nacionales o extranjeros. Mientras que el gasto público está definido como la totalidad de adquisiciones que realiza el Estado y las transferencias hacia los sectores económicos o los habitantes en forma de subsidios. Entonces, a través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica, ejerciendo un impacto sobre la demanda agregada, lo que influye en la producción y el empleo, dando un nivel de precios, que por otra parte, su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla frente a los cambios propios de los ciclos económicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la demanda agregada, hay una fórmula, la cual es demanda agregada es igual a los consumos más las inversiones, más el gasto público, más lo que da entre las exportaciones menos las importaciones. Entonces, la demanda agregada, podemos decir, es la cantidad de bienes y servicios que se adquieren en una economía a un determinado nivel de precios y manteniendo constantes las demás variables, eh, donde la demanda agregada, es decir, la sumatoria, eh, es la suma de bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios. Entonces, vamos a definir cada compuesto de esta demanda agregada en la fórmula. Entonces, dijimos que demanda agregada es igual al consumo, que el consumo surge como el ingreso disponible total menos los impuestos pagados. A ese consumo se le suma la inversión, que la inversión es una suma total de capital disponible por el sector productivo de la economía, menos también, como anteriormente, los impuestos pagados. Luego tenemos a los gastos públicos, que el gasto público es decir, aquella inversión de recursos financieros que realiza un Estado para cumplir con sus funciones. Y por último, tenemos una resta que se hace entre la exportación menos la importación, que básicamente llamadas también exportaciones netas. En este punto la política monetaria es complementaria a la política fiscal, dependiendo de ellas el aprovechamiento de los recursos financieros en moneda extranjera. Si el saldo es positivo, se tuvieron mayor cantidad de divisas, lo que permitiría al Estado atesorar o pagar obligaciones contraídas. Podemos hablar de los tipos del gasto público, debido a que no todos los gastos públicos son iguales. Al igual que ocurre en el sector privado, podemos clasificar al gasto en distintos tipos, los cuales son el gasto corriente, en donde en ellos se encuentran aquella cantidad de dinero destinada a las operaciones más básicas del Estado, como por ejemplo gastos en salario del funcionario o en la prestación de determinados servicios públicos. Luego tenemos el gasto de capital. Eh, en este gasto se encuentra aquel destinado a la obtención de activos, ya sea tangibles o intangibles. También se añaden en este punto la compra de inmovilizado para desarrollar las actividades corrientes, como por ejemplo la compra de trenes. Luego tenemos los gastos de transferencia, que se trata de la cantidad monetaria
que el Estado destina a empresas y familias, como por ejemplo los subsidios por desempleo. A esto lo consideramos como transferencia, como gasto de transferencia. Luego, por último, tenemos los gastos de inversión, que a diferencia del gasto de capital, se considera gasto de inversión cuando el mismo tiene como objeto o objetivo crear, aumentar, mejorar o sustituir el capital público ya existente. Es decir, que como objetivo es mantener el patrimonio y, si se puede, mejorarlo. Por eso se diferencia del gasto de capital, que el gasto de capital era lo que se destinaba a la compra o la obtención de activos. Luego, la política fiscal, para seguir hablando, tiene un papel destacado por su efecto estabilizador de las fluctuaciones de la economía, a través de su impacto expansivo o contractivo sobre la demanda agregada, vía manejo de los ingresos y gastos públicos. Entonces, como bien vemos, tenemos dos tipos de política fiscal, dependiendo de las diferentes decisiones tomadas a la hora de dirigir a la política fiscal, puede clasificarse a esta como política fiscal expansiva, contractiva o neutral. Esta diferenciación tiene mucho que ver en ocasiones con una cuestión ideológica o de pensamiento económico, debido a que atendiendo al perfil ideológico del gobierno del momento, se tomará una clase de medidas u otra. No obstante, realmente lo que define la aplicación de una política fiscal expansiva o contractiva es la situación del ciclo económico en que se encuentre dicho país, dicho gobierno. Entonces vamos a hablar de estos tipos de política fiscal. Vamos a arrancar por la expansiva. ¿Cuándo se lleva a cabo esta política fiscal expansiva? Bueno, en situaciones de decrecimiento económico y cuando hay altos niveles de desocupación. Entonces, el gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para aumentar la demanda agregada. Como bien habíamos mencionado antes, consumo más inversión, más gasto, más exportación, menos importación. Lo que hace el gobierno al aplicar una política fiscal expansiva para aumentar la demanda agregada, eh, lo que provoca es aumentar la renta efectiva y así para disminuir la tasa de desempleo. La política fiscal expansiva puede ser de 5 tipos o, mejor dicho, pueden haber varios tipos de vías para aplicar esta política fiscal expansiva. Primero sería una reducción de los impuestos. Lo que se consigue reduciendo los impuestos es un impacto positivo sobre el consumo. ¿Qué quiere decir? Que si yo bajo los impuestos, la gente, al no pagar tanto impuesto, va a tener más dinero, más efectivo para consumir. Luego, un aumento de los gastos del gobierno, que lo que hace es desplazar el alza del gasto agregado. También lo que tendría que hacer el gobierno en una política fiscal expansiva es estimular a la inversión privada a través de bonificaciones o exenciones fiscales. La finalidad de esto es provocar aumentos en la demanda agregada, claramente. Luego también incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes. Esto tiene que ver con las exportaciones. Y por último, hay una aplicación o una forma de aplicar política fiscal expansiva que se lo conoce como dinero helicóptero, que el primero en acuñar el término fue el economista Milton Friedman, que introdujo el concepto hacia 1969 en su libro La cantidad óptima de dinero y otros ensayos. Básicamente lo describe como poner en manos de la gente dinero para gastar. Por eso se relaciona con la política monetaria y la cantidad de emisión de moneda. Entonces, en esta política fiscal expansiva, cuando la economía se encuentra en recesión, se aplica una política fiscal expansiva. Se bajan, ¿qué pasa o qué significa una economía en recesión? Bueno, básicamente hay menos ingresos, hay menos consumo y por ende hay más desempleo. Entonces, ante esto el gobierno decide bajar los impuestos para aumentar
la renta de los ciudadanos y estimular el consumo, y también lo que hace es aumentar los gastos públicos por aumentar la tasa de trabajo y disminuir el desempleo. El gobierno en esta economía de recesión queda en déficit. Ahora, vamos a hablar de la segunda clasificación de la política fiscal, que es la contractiva, que existe en una situación inflacionista provocado por un exceso de demanda agregada. Entonces sería necesaria una aplicación de una política fiscal restrictiva procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. Entonces lo que pasaría en este momento es que el gobierno aumentaría los impuestos, reduciría el gasto público y se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas. Eh, Básicamente, en este caso, la economía se encuentra en expansión, entonces se aplica una política fiscal restrictiva en donde la economía se encuentra en expansión, como bien dijimos antes, por exceso de demanda agregada, pero también existe una suma, un aumento de ingresos, un aumento de consumo y disminuye el desempleo. Casi no hay desempleo. Entonces lo que hace el gobierno ante esto, aplicar una política fiscal restrictiva, en donde se toman medidas para aumentar los impuestos y bajar el gasto público para que no se encuentre en superávit. Entonces el gobierno recupera de esta forma el déficit. También habíamos mencionado antes una tercera vía que se conoce como postura neutral. En este caso, la política fiscal se basa en el equilibrio, al equiparar el nivel de gasto público con el de ingresos totales.